Buen día tengan todos ustedes. Los saluda su servidor el licenciado Martín Pérez Arévalo. Esta es la primera clase de este interesante curso de Derecho Fiscal. Antes de entrar en materia, me pongo a sus órdenes en el grupo de WhatsApp para solventar cualquier duda que se suscite en relación a los temas que analizaremos. Iniciaremos este interesante e importante curso planteando el objetivo general de la asignatura, el cual consiste en conocer, interpretar, analizar y aplicar los principios constitucionales que rigen el establecimiento, la administración y el cobro de las contribuciones, la descripción de sus elementos esenciales e instrumentales, así como su clasificación, los elementos de su incumplimiento y las reglas del sistema nacional que las comprenden, además de identificar las características y principales aspectos de los impuestos y derechos federales. Este es nuestro objetivo general, mismo que iremos desarrollando a través de nuestras clases. Cabe mencionar que el derecho fiscal es altamente cambiante y complejo, por lo que requiere de una actualización constante de las normas, instituciones y figuras que lo integran. Abordaremos la unidad 1 con el siguiente mapa conceptual. El Estado es la organización moderna de toda sociedad, asentada en un territorio y sujeta a un poder soberano que crea, define y aplica un orden jurídico. Este orden jurídico le da estructura, a través del cual se va a garantizar la subsistencia, convivencia y desarrollo. Para ello, el Estado debe de realizar una serie de actividades. Mismas actividades le van a permitir allegarse de recursos, siendo una de sus principales fuentes de ingreso las contribuciones. Que tienen su justificación para el sostenimiento del gasto público. Derivado de esta necesidad, se le va a otorgar al Estado potestad tributaria, entendida como la posibilidad jurídica para establecer y exigir contribuciones a los gobernados. Pero esta potestad no es arbitraria, pues está sujeta a principios constitucionales, límites, restricciones y supuestos establecidos en los diversos ordenamientos fiscales, requiriéndose para su ejercicio una serie de atribuciones, competencias y facultades en los diversos poderes del Estado, niveles de gobierno e instituciones creadas para tal efecto. Posiblemente ustedes se preguntarán, ¿qué son las contribuciones o a qué tipo de contribuciones se establece o impone el Estado? De la misma manera surge la duda sobre cuáles son los principios que el Estado deberá observar, por lo que le respondo lo siguiente. Para fines de nuestra materia, una contribución es una prestación tributaria obligatoria que establece el Estado para cubrir el gasto público a cargo de las personas físicas y morales que realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes vigentes durante el lapso en que ocurran. Así, para el nacimiento de la obligación tributaria,
es necesaria la concurrencia de diversos elementos de carácter cualitativo y cuantitativo, sin los cuales no sería posible su existencia. Paralelamente a dichos elementos, también coexisten diversas figuras y mecanismos de carácter económico y político que incidirán en su determinación, liquidación e extinción de la obligación tributaria. Estas contribuciones, según el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, se van a clasificar en impuestos, aportaciones, de seguridad social y contribuciones de mejoras y derechos. En relación a los principios que el Estado deberá observar al momento de establecer, administrar y recaudar las contribuciones a cargo, por mencionar algunos son: principio de equidad, principio de proporcionalidad, principio de legalidad, principio de ejecutividad. El principio de equidad, el cual nos establece un trato igual ante la ley de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, entendido a los sujetos pasivos como los gobernados, los contribuyentes. El principio de proporcionalidad consagra la obligación de contribuir a los gastos públicos en función de su propia capacidad contributiva. El principio de ejecutividad establece que cuando el deudor o contribuyente no paga, el fisco cuenta con las atribuciones para realizar el cobro coactivo. Y el principio de legalidad establece que todos los actos de autoridad, para ser válidos, deben fundarse en una ley. Estos son algunos de los principios que la autoridad debe de observar al momento de recaudar las contribuciones. Por otra parte, es una obligación de todo ciudadano contribuir al sostenimiento del Estado, pero solo en la medida de su capacidad contributiva, es decir, en función de sus ingresos, bienes y demás elementos objetivos que dan lugar al pago de una contribución. Dada la importancia de esta obligación y a las figuras, conceptos e instituciones que conforman la materia fiscal, es que surge el derecho tributario o fiscal. De ahí la existencia actual del derecho fiscal como una disciplina jurídica o rama del derecho autónoma. Así tenemos que el derecho fiscal o tributario posee ciertas particulares que lo distinguen de otras ramas del derecho, como la naturaleza específica de la obligación tributaria, los caracteres de la responsabilidad tributaria, el procedimiento económico coactivo, la figura jurídica de exención
y crédito fiscal, las sanciones administrativas, las facultades de fiscalización, las garantías del interés fiscal y su prestación y la creación de ficciones jurídicas o efectos jurídicos especiales para ciertos actos que en el derecho común son diferentes, así como todos los procedimientos y mecanismos establecidos en las leyes federales para cuantificar el pago de las contribuciones a cargo. Luego entonces, el estudio del derecho fiscal adquiere también importancia en virtud de múltiples actos que realiza un individuo en su vida común, que darán lugar a la generación del hecho imponible, es decir, a realizar el acto objeto del gravamen y en consecuencia adquirir la calidad de sujeto pasivo de la obligación tributaria y por ende obligado a pagar una contribución. Hoy en día, la realización de diversas actividades económicas como la simple adquisición de un bien o servicio puede dar lugar al pago de un impuesto al consumo general, impuesto al valor agregado y quizá también al pago de impuesto al consumo especial, impuesto especial sobre la producción y servicios. De igual forma, otras situaciones jurídicas como la de poseer un vehículo o un bien inmueble también dan lugar al pago de tributos como son el impuesto predial o el impuesto sobre la tenencia. Asimismo, la simple obtención de ingresos también dará lugar al pago del impuesto sobre la renta, utilidades, ganancias, siendo evidente entonces que todo individuo será causante de este último al tener la necesidad de generar ingresos para cubrir sus necesidades de alimento, casa, vida, entretenimiento, familia e hijos, entre otras. Para lograr lo anteriormente expuesto, el Estado debe actuar bajo un marco jurídico, lo que anteriormente mencionamos como el principio de legalidad. Esto es, el fundamento legal y constitucional de las contribuciones, así como los principios que la rigen y la distribución de las facultades competenciales y atribuciones contenidas en la Constitución. Mencionaremos el fundamento legal que establece nuestra Carta Magna en relación a las contribuciones. Artículo 31. Es el fundamento constitucional de la obligación tributaria de contribuir de manera proporcional y equitativa para cubrir el gasto público. Señala los principios constitucionales que se deben de observar para cualquier impuesto. El artículo 73 nos indica que es facultad del Congreso de la Unión establecer las contribuciones. Esto para la creación de leyes tributarias. Artículo 117 constitucional. Establece prohibiciones a las entidades federativas para fijar impuestos. Artículo 121 constitucional. Restringe la potestad tributaria de las entidades federativas a su propio territorio. Artículo 124 constitucional. Otorga facultades a las entidades federativas para establecer contribuciones.
Y el artículo 131 constitucional señala la facultad exclusiva de la Federación para imponer contribuciones a las mercancías que se importen o exporten, lo referente al comercio exterior, y reserva la facultad a la Federación de imponer contribuciones por la importación o exportación de mercancías. El artículo 133 constitucional establece la potestad tributaria de los municipios. Por el momento, concluimos la primera parte de la unidad 1 de nuestro curso. Me despido de ustedes y quedo a sus órdenes para solventar las dudas relacionadas a nuestro tema.